Bueno, hola a todos, aquí otra vez el usuario Adrián Estanciero, respondiendo al usuario Nabil 100 y dándole mis saludos. También agradeciendo por el respeto que él también ha tenido hacia mi persona en el momento de hacer su video, respuesta al mío. Se ha dirigido en todo momento con respeto. Y aunque no compartamos puntos de vista en común, ambos podemos debatir, digamos, teniendo un respeto mutuo, que es algo muy importante que todos los ateos y creacionistas y todo usuario de YouTube debería tener en el momento de confrontarse con videos. Y por qué no con comentarios. Bien, Abel dice que mi mejor evidencia de que tu Dios no existe ha sido de mostrar que existen múltiples religiones con múltiples libros religiosos y también muchas deidades le llamas vos. Y a la vez dices que esas religiones, vos dices que esas religiones en realidad son diferentes interpretaciones de Dios. Bueno, error. En realidad no es que todas esas religiones hablan de tu Dios, pero creen que es distinta forma. No, son diferentes dioses, Nabil. Por ejemplo, si yo te preguntase a vos, ¿tu Dios es travesti? ¿Tú qué me contestarías? ¿Es travesti? Bueno, el Dios de los hinduistas es travesti. Hare Krishna, vos sabes que es un Dios que ha sido hombre y que de luego se ha travestido para ser mujer y así forma pareja con su otro par. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta. Hare Krishna, ¿es tu Dios? De seguro vas a contestar que no. En realidad, cada religión tiene diferentes ideas, diferentes dioses. No todos los dioses son los mismos. Pues si así fuera, Nabil, yo te reto a vos que dijeras esta siguiente oración. Yo creo recientemente que el Dios de la Iglesia Cristiana Apostólica Romana es el único Dios verdadero y en Él yo me rindo, me humillo y le dedico toda mi vida y toda mi fe hacia Él. Te reto que lo digas. De seguro no lo vas a hacer, porque dentro tuyo sabes que el Dios del cristiano de la Iglesia Católica Apostólica Romana no es el mismo Dios cristiano de tu iglesia evangélica bautista, cristiana también. Qué curioso, cristiana también inclusive. Ahora imagínate diferentes dioses con diferentes características, totalmente diferentes y muchos de ellos no trinos. Ahora, yo al presentarte diferentes religiones con diferentes libros sagrados y diferentes dioses, no te estoy evadiendo la pregunta. Estoy yendo al punto que vos mismo has dicho en tu primer video. Vos en tu video has mencionado claramente que vos podrías demostrar la inexistencia de los otros dioses utilizando tu Biblia, tu libro sagrado. No me estoy evadiendo, estoy yendo al punto que vos mismo has ido. De hecho, he anotado en una hoja las partes claves de tu video en el que vos me explicas a mí y me he tratado de respetar eso. Me parece un poco deshonesto que digas que yo me evado de la pregunta, me evado del punto, cuando precisamente estoy yendo ahí a lo que vos estás diciendo. Después dice, los cristianos estamos conscientes que existen muchas religiones, pero eso no quiere decir que todas las religiones sean equivocadas y que ninguna es la verdadera. Pero como cristianos, sabemos que el Dios cristiano es el único razonable y que puede existir. ¿Estás escuchando lo que me estás contestando? Como cristianos sabemos que el Dios cristiano es el único verdadero, el único que podría existir. O sea, volvemos a traer el principio. A lo que vos mismo decías que yo estoy evadiendo la pregunta, vuelvas a quedar ahí. Entonces los judíos también tienen, como judíos, saben que el único Dios verdadero es el Dios de ellos, el Dios de los judíos. Y vete a preguntarle a un judío si Jesucristo es su Dios. Haz la prueba, vete a preguntarle a un judío eso. ¿Jesucristo es tu Dios? Y lo que me sorprende es lo que dices aquí. Nuestra fe, diciendo por lo de los cristianos, no está basada en ciega adivinación, sino en hechos y evidencias. O sea, estás diciendo que su fe no es fe, sino conocimiento. Su fe no es fe. Porque si tuviesen hechos y evidencias, no sería fe, sino conocimiento. Ahora, si tuviesen evidencias y hechos, no solamente no sería religión, sino además sería ciencia. Se le enseñaría en las escuelas públicas. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son estos hechos y evidencias que dices tener de Dios? ¿Por qué no las mencionas verdaderamente? ¿Por qué me decir que las tienes? ¿Por qué directamente no las muestras? Entonces, Nabil, quiero que para tu próximo video presentes pruebas reales de que tu Dios existe. Luego dices,
el que quiera conocer al verdadero Dios y ser salvo, no debe de tener problemas en hallarlo. O sea, hay, en tu misma afirmación de antemano ya uno está presentando a una persona que necesita creer. O sea, que siente la necesidad de creer en algo, creer en un Dios, y después dice que no debe tener problema en la hora de elegirlo. Claro, por eso muchas personas precisamente eligen diferentes dioses. Vos has elegido el Dios cristiano, evangelista, bautista. Otros no. Ahora, todos los ateos que no creemos en esa amenaza del infierno, de querer ser salvos, precisamente ser salvos de eso, no sentimos la necesidad de querer salvarnos de eso porque no creemos en él. Por lo tanto, no tenemos problema en el momento de querer elegir un Dios. Y hasta elegimos ninguno. Como te he dicho en el video anterior, la innumerable cantidad de dioses, incluso en el cual hay entre miles y miles está el tuyo, también la carencia de no existir una manera lógica, ética y aceptable para poder designar cuál de todos esos dioses es el verdadero, es la prueba que todos ellos son falsos. Todos ellos son falsos. Mírame, se repetir lo que te he dicho en el video anterior, porque vuelves a traer el mismo punto. También dices, como dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, ya de antemano tu Dios en el libro sagrado se autopropone, se autopresenta como la verdad. Se cree dueño de la verdad. Así como también los otros dioses en su libro sagrado, libros religiosos. Qué curioso, ¿no? ¿No te llama eso la atención? Estoy seguro que no. Ahora, lo que me llama la atención a mí cuando dices, como dijo un filósofo, nadie niega a Dios, excepto a quien le conviene que Dios no exista. Otra vez, dices, como dijo un filósofo, nadie niega a Dios, excepto a quien le conviene que Dios no exista. O sea, según vos, a los ateos, los ateos creemos que Él existe, pero no nos conviene que Él exista, por lo tanto elegimos no creer en Él. O sea, ¿estás viendo la irracionalidad de esa afirmación? De que según vos un filósofo ha dicho, vaya que filósofo. O sea que el razonamiento es este. Los ateos creemos que existe un Dios y que si no creemos en Él nos va a castigar. Entonces, como no quiero que me castigue, no creo en Él. ¿Qué va a pasar entonces? Me va a castigar. O sea, es irracional lo que estás diciendo. En realidad, amigo Águila, los ateos no creemos en ese Dios. Y como no creemos en ese Dios, no tampoco creemos en su premio ni en su castigo. Por lo tanto, no es que nos conviene no creer, sino que para tratar de evadir hacia un infierno, un castigo, no. Es que nos damos cuenta que no existe. Ese es el punto. Nos damos cuenta que todos los dioses son mentiras. Que no hay escuchan bien, una sola forma aceptable, verdaderamente, una razón verdadera para poder creer que ese Dios existe. Que podría ser el tuyo u otro. Ahora dices, hablando de evadir el punto de evadir la afirmación y las preguntas y el tema central, cuando estoy diciendo que no puede ser nunca un verbo, una acción, un Dios, porque un verbo no es un ser, sino el que realiza esa acción, ese verbo, es el ser. Vos me estás cambiando, o sea, me estás diciendo que en realidad, si lo tomamos literalmente, sí, pero bíblicamente se puede interpretar como, o sea, vos te estás evadiendo, vos te estás abriendo. Vos has dicho textualmente, me has leído textualmente, Jesucristo es el verbo. Ahora, ¿por qué dices que es el verbo? Porque dices que Él es el vocero de Dios. Mira, tu Dios, ¿no? Él es el vocero de Dios, que Él es el portador de la palabra de Dios y que Él enseña la palabra de Dios a través de hechos también, inclusive hechos que no hay prueba, ni una sola prueba de esos hechos que vos estás diciendo. No solamente la existencia del Cristo, sino además de los hechos que supuestamente ha hecho Jesucristo. Estás evadiendo, porque vos has dicho que es el verbo. Y estamos hablando en castellano, lengua castellana, lengua española. Estamos hablando del mismo lenguaje. No puedo decirme unas cosas y después evadir y decir no, pero en realidad sí, pero no puedes hacer eso. ¿Me explicó? Vos no creo que tomes algo vos muy en serio, que yo también te digo una afirmación, vos después me retruques y después en el siguiente video te digas, no, pero sí dije eso, pero en realidad quise decir otra cosa. Ya perdería seriedad nuestro debate. Ahora, vos mismo estás reconociéndose el mensajero de Dios. O sea, es el mensajero de Dios Padre. Ya vamos al punto ese de la Trinidad. O sea,
¿Crees en un Dios mensajero? ¿Crees en un Dios que dice que otro Dios dice? ¿Crees en un Dios que no tiene palabra propia? ¿Crees en un Dios que reproduce a otro Dios? Lo sorprendente de todo, hasta bíblicamente confirmado, ¿crees en un Dios que le reza a otro Dios? ¿Le suplica a otro Dios? Ahora, ¿qué ha pasado con eso de Proverbios? Te voy a dar la razón en la parte que en ninguna parte de Proverbios, capítulo 8, del 22 al 25, inclusive más adelante, te doy la razón que en ningún momento lo nombra. En ningún momento dice Jesucristo, que es ese Jesucristo. Pero también debes admitir que en ninguna parte él, ahí dice, en ninguna parte de Proverbios habla de que se está refiriendo exactamente a la sabiduría. A la sabiduría no la nombra en realidad tampoco. De hecho, aquí te leo textualmente el capítulo 8, versículo 30, si no me equivoco. Dice: yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo. Eso no es una sabiduría. Ahí te está diciendo clarito que es un ser. Obviamente no menciona a Jesucristo, pero irracional sería irracional que sea la sabiduría, que se sienta al lado de él y que todos los días esté con él y que se pare delante de él y lo deleite todos los días, día a día, frente de él, frente suyo. Eso la sabiduría no puede ser. ¿O sí? Ahora mi pregunta es esta. Si vos dices que Cristo jamás fue creado, jamás salió, digamos, del Dios creador, entonces ese Dios creador no creó todo lo que existe, pues no creó Jesucristo. Ahora, si Jesucristo jamás ha salido del Dios creador, como afirmas vos, ¿por qué entonces se le llama a Jesucristo del Dios Hijo de Él y al Dios Creador el Dios Padre de Cristo? ¿Podrías contestarme? Porque según lo que me estás diciendo, no es en absoluto su Hijo, ni Él tampoco el Padre de Él. Y lo sorprendente, no habéis iglesia, aquí vos me estás presentando una prueba bíblica de que Jesucristo ha sido creado. ¿Cuál? La que dice, Miqueas capítulo 5, versículo 2, que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y segundo, después dices que por eso el Dios Padre es mayor que Él. O sea, me estás diciendo por un lado que Jesucristo ha tenido principio. Hace mucho, antes que creara la tierra, supuestamente Dios, antes que muchas cosas, Él tuvo principio, lo acaba de decir en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y después aceptas, reconoces que el Dios Padre es mayor que el Dios Jesucristo. Entonces, ¿cómo es eso? Si los dos son eternos, ¿cómo es que este es mayor que el anterior, que el Cristo? ¿Y cómo es que Cristo ha tenido un principio? Si ha tenido un principio, entonces no siempre ha existido. Había una época en la que no existía. No existía un tiempo, ¡pum! Tuvo un principio, comenzó a existir desde aquí en adelante. Tuvo un principio, ¿me explicó? Entonces fue creado. Vos lo estás diciendo. Yo no creo, en realidad ni siquiera creo en el Cristo. Pero supuestamente, tomando la Biblia como verdad, como razonamiento o base de discusión, sí, tuvo un comienzo. Según Miqueas capítulo 5, versículo 2. Gracias por el aporte. Cuando yo te he presentado una prueba real, verídica e indiscutible de que el Dios omnipresente, noble, bueno y justo no existe, vos me has contestado. Cuando dije que Dios es omnipresente y no permite pecado ni injusticias delante de su presencia, yo en realidad me refería solo allá, en su morada. Ah, bueno. O sea, ¿quién está evadiendo aquí ¿quién está evadiendo la pregunta? ¿Quién está evadiendo el caso? Omnipresente quiere decir que está en todos los lugares, Navihilgil. O sea, la prueba de que Dios es justo, ¿no? Y lo ve todo y es justo, es que Él es justo, pero lejos, donde nadie sabe dónde está, donde no hay prueba de su existencia. O sea, ¿tiene seriedad este debate, Navihilgil? ¿Tiene seriedad? Para mí no tiene, ha perdido seriedad. Seamos honestos, ¿sí? Si ese omnipresente está en todos lados y Él no existiría acto alguno en el universo de que se le escape y que Él no pueda observar. O sea, por un momento pensá, una víctima está siendo atacada, ¿sí? Por ejemplo, 3 tipos agarran a la fuerza a una joven.
La ultrajan, la golpean, la violan. Yo te hago una pregunta. ¿Qué? ¿Ese lugar donde la chica está siendo atacada, qué no forma parte del universo también? Porque tu Dios no puede intervenir. ¿Qué? ¿Tu Dios no puede ver esos actos? ¿Qué? ¿Tu Dios no puede ver cuando un ser humano agrede, maltrata a un animal? Tu Dios no está presente y tampoco puede ver el momento que a un animal se lo ata con alambres contra las rejas, desde el cuello, bien cortito para que no se pueda defender, y con una cuchilla empiezan a abrirle la piel para sacarle la piel y hacer tapados. Tu Dios no está presente ahí, eso no forma parte del universo, tu Dios no puede ver y tampoco tiene el poder para intervenir. Contéstame esto. O sea, honestidad, pues sobre todo, amigo, sí, honestidad. Te respeto mucho, me pareces un buen tipo, pero seamos sinceros al momento de debatir. No tratemos de abrirnos, ¿sí? de escaparnos de la situación ni del debate. Seamos concretos, seamos concisos.